RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, al periodista y escritor Martín Rippel. Él es autor del libro Martín Vizcarra, una historia de traición y lealtad, ¿no?, que se ha convertido en un libro de lectura obligada. Además, se ha convertido en un bestseller, ¿no? Martín, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. El gusto es mío, José. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición. Bien, en tu libro, que sin lugar a dudas es de lectura obligada por la muy buena información que desarrollas en la investigación, ahí se consignan una serie de sucesos y sobre todo se apuntan una serie de presuntos casos de corrupción durante la gestión de Martín Vizcarra como presidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Y además, ¿no?, el entorno que de una u otra manera rodeaba al presidente Martín Vizcarra, ¿no?, que eran actores desde el 2011 y a la fecha tienen mucha vigencia, ¿no? ¿Cómo interpretas estos hechos, ¿no? ¿Por qué lo que en Moquegua era vox populi, o por lo menos circulaba permanentemente en correos periodísticos, hoy sale a la luz y además con una serie de elementos de juicio que en algún momento ya se conocían, ¿no? Sí, no, y la tuya es una pregunta muy pertinente, porque efectivamente quizás habrá que ver esto primero en contexto. Cuando Martín Vizcarra asume la presidencia de la República, lo hace como una suerte de lienzo en blanco, ¿no? La gente no conocía mucho su trayectoria todavía. Veníamos de una situación de crisis política muy profunda con la caída de PPK, y la verdad es que la mayoría de peruanos, creo yo, proyectaron en esta suerte de lienzo en blanco el presidente que querían, o el presidente que creían merecer. Y no había mucho conocimiento sobre quién era este personaje, más allá de que quizás por ahí resonaba algo sospechoso en la firma del contrato de Chinchero, cuando él fue ministro de Transporte, pero la gente no estaba en general muy enterada al respecto. Y lo que se tenía como recuerdo de su gestión en el gobierno regional era más bien positivo, porque había números objetivos que señalaban que dentro de la mediocridad de muchos de nuestros gobiernos regionales, la verdad es que el gobierno de Moquegua sobresalió en una serie de indicadores educativos, de salud y también sociales y económicos. Pero es cierto que no hubo en aquel momento mucha incidencia sobre algunos casos o algunas sospechas que había a propósito de la gestión del entonces gobernador Martín Vizcarra. Recordemos también que en un principio se pensó que las denuncias sobre Vizcarra eran en buena cuenta politizadas, porque tomemos en cuenta que Mario Mantilla, que fue congresista por Moquegua también, y que participó en el gobierno regional posterior al de Martín Vizcarra, se consideró que él había levantado muchas denuncias sin fundamento. Algunas de ellas efectivamente fueron archivadas por Fiscalía, otras quedaron pendientes de investigación y esas investigaciones se han profundizado, y otros casos han venido saliendo recientemente, que yo creo que ameritan una investigación fiscal objetiva e independiente, sin desmedro de una investigación periodística que debe seguir su curso también, como lo ha venido haciendo. Ahora, hay un elemento que es importante que se conozca, Martín, ¿no?, y tú lo remarcas muy bien en la página 26 de tu libro, ¿no?, que es la participación de un personaje que se convierte ya en personaje clave, ¿no?, que es el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón, ¿no? El último sábado, el diario La República da a conocer que uno de los aspirantes a colaborador eficaz es precisamente el exministro de Agricultura. ¿Y por qué resulta pertinente apuntar en ese tema? Porque como bien tú lo anotas, hay una amistad de larga data, primeramente. Hay también una asociatividad en una serie de negocios o emprendimientos entre la empresa tanto de José Manuel Calderón, de Hernández Calderón, y la empresa de Martín Vizcarra conjuntamente con su hermano César Vizcarra, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge es
sí transitaron por muchos años, ¿no? En negocios, en una cercanía, e incluso cuando tú le preguntas a José Manuel Hernández, y él dice, yo conozco a Martín Vizcarra de que tenía pantalones cortos, ¿no? Que es una respuesta, lo conozco de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es gravitante este testimonio que ahora ya está en la otra vereda, está como colaborador eficaz? Bueno, hay un aspirante a colaborador eficaz y la sospecha general es que coinciden todos los elementos para pensar que se trata del exministro de Agricultura, José Manuel Hernández. ¿Por qué? Porque en la nota publicada en El Comercio se menciona que un emisario de Martín Vizcarra hizo contacto con esta empresa ICSA, que este emisario de Martín Vizcarra fue luego un ministro, Pedro Pablo Kuczynski, y que luego una reunión en la que participó el representante de ICSA y Martín Vizcarra, se desarrolló en casa de este exministro de Pedro Pablo Kuczynski, en La Molina, que es donde vive también José Manuel Hernández. Esto hace entonces entender que sería él el personaje. Sin embargo, tratemos al menos de momento de guardar esa suerte de distancia legal que la Fiscalía trata siempre de cuidar de sus aspirantes a colaboradores eficaces. Sobre la figura de José Manuel Hernández, yo sí te digo que efectivamente es alguien que conoce a Martín Vizcarra desde los 80, que la empresa de José Manuel Hernández ha trabajado mucho en Moquegua y ha trabajado también con la empresa CIM Vizcarra, que integró en algún momento Martín Vizcarra y su hermano César Vizcarra, y que José Manuel Hernández conocía tanto a Martín Vizcarra que en algún momento se anima a proponerlo como integrante de la plancha de Pedro Pablo Kuczynski. Ya antes, Martín Vizcarra había intentado llegar a esta plancha a través de alguien quien fuera un asesor de Martín Vizcarra, de nombre César Caro, que luego fue asesor efectivamente en Palacio de Gobierno cuando Martín Vizcarra era vicepresidente de la República, pero el contacto en la casa de Pedro Pablo Kuczynski lo hace José Manuel Hernández, muy amigo de Martín Vizcarra. José Manuel Hernández sin duda ha tenido un conocimiento cercano y ha sido amigo y colaborador de Martín Vizcarra, pero luego terminó distanciándose de él. Y cuando yo lo entrevisté para mi libro, él está citado en el libro, él me da una frase que a mí me parece sintomática de la política peruana y que refleja quizás ahora mucho más. Él me dice, en la política la traición es solo cuestión de tiempo. Y me parece que si la transponemos a la política nacional, la verdad es que traiciones y deslealtades hemos visto a granel, ¿no? Claro, y además en tu libro tú mencionas que esto es una situación que se repite no solamente como el caso del exministro al que citamos, sino también con otros personajes en Moquegua, ¿no? Pero además el otro tema que poco se conoce en Lima, pero que tú con bastante prolijidad lo has tratado en tu libro, es lo referido a que en Moquegua ya había voces, incluso la formación de un frente anticorrupción, que siempre demandaba investigar. Incluso en ese tránsito se cruza el hoy fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Entonces, sí, hay una suerte de cruces, ¿no?, históricos, una suerte de cruces de vida que si son bien investigados, si son bien llevados dentro de la rigurosidad legal, seguramente nos puede dar algunas luces, ¿no? Sí, bueno, tú detallas bien que José Domingo Pérez efectivamente empezó su carrera como fiscal en Moquegua. De hecho, él estuvo a cargo de investigar a quienes participaron del Moqueguazo en aquel momento. Claro. Estuvo Martín Vizcarra en el Moqueguazo y fue uno de los dirigentes o líderes en aquel momento más reconocidos. Sin embargo, no fue él investigado o no le tocó la investigación sobre Martín Vizcarra a José Domingo Pérez, y sí sobre otros integrantes de aquel movimiento social. Sin embargo, es cierto que muchos personajes de entonces han vuelto a resonar en el futuro, cosa muy curiosa. Pero también tú señalas algo que me parece fundamental, que es que realmente había una serie de investigaciones, o al menos sospechas, sobre la gestión de Martín Vizcarra en Moquegua, como la tienen todos los presidentes o gobernadores, y que en muchos casos
también es cierto, a veces las levantan sus opositores, porque efectivamente hay también pugnas políticas que pasan por lo judicial en las regiones. Pero muchas de estas denuncias son, por supuesto, atendibles. Muchas han significado el hilo de una madeja que hay que seguir tirando para ver hasta dónde llegamos y hasta qué punto también pueden involucrar años después al presidente de la República ahora. Evidentemente, su posición ahora de presidente de la República lo tiene bajo un escrutinio que quizás no tuvo como gobernador regional, y mucho de lo que se guardaba en aquel momento bajo la alfombra es muy probable que ahora se levante para barrerse. Entonces, quizás nos damos con algunas otras sorpresas durante los próximos días, así como vienen saliendo ya una serie de investigaciones periodísticas. Ahora, cuando uno revisa la carpeta fiscal del fiscal Juárez Atoche, hay un término que mucho utiliza, el mecanismo que se ha utilizado en muchos casos, ¿no? Y que en este caso particular, o en los dos casos que conocemos, en el caso de Urainsa Azaldi y en el reciente caso del hospital de Moquegua, indiscutiblemente, claro, los actores son los mismos, ¿no? ¿Y por qué te digo eso, no? Porque Martín Vizcarra, su entorno más cercano, es el entorno que ha transitado con él en 2 o 3 ministerios, ¿no? En el Ministerio de Vivienda y Construcción, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahora en Palacio de Gobierno, ¿no? Y ese entorno, en realidad, ya poco a poco se va extinguiendo, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Aquí, o sea, y el título es pertinente, ¿no? Historia de traiciones y lealtad, ¿no? ¿Hasta cuándo puede alcanzar la lealtad de mucha gente que ha estado cercana a Martín Vizcarra en medio de todos estos escándalos? Es una muy buena pregunta, porque siempre se habló de una suerte de muralla moqueguana que blindaba, que rodeaba al actual presidente de la República, pero que en realidad era un grupo de colaboradores que tenían larga data acompañándolo. Muchos de ellos fueron colaboradores suyos desde Moquegua, y a otros los conoció en Moquegua y luego los trajo a trabajar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y después a Palacio de Gobierno. Pero es cierto que este grupo, esta muralla, se ha ido resquebrajando, se ha ido cayendo por partes y ahora acaso sí quedarán 2 o 3 ladrillos unos sobre otros, si seguimos usando esta metáfora, ¿no? Porque es cierto que muchos han terminado distanciándose, ya sea porque han tenido desavenencias con el presidente, y otros, como en el caso de Karen Roca, por ejemplo, terminaron distanciadas porque sintieron que por un lado el presidente las estaba traicionando, y por otro ellas, según el mismo presidente de la República, lo traicionaron a él. Entonces, esta suerte de círculo que se pensaba que era el apoyo logístico y el apoyo íntimo, emocional del mandatario, ha demostrado también que era un nido de una suerte de rencillas, de fastidios internos, de pequeñas pugnas de poder, que han terminado también involucrando a la misma figura presidencial. Es verdad que también hay ahí una madeja que jalar, hay que saber cuánto saben estos colaboradores tan cercanos del presidente. Yo, por ejemplo, te pregunto ahora qué cosa es de Edmer Trujillo, alguien que fue gerente del gobierno regional de Moquegua, que fue luego ministro de Transportes y Comunicaciones, que terminó dejando esa cartera, que siguió rondando el aparato estatal en otras posiciones en las que fue nombrado por el presidente de la República, y había que preguntar ahora dónde está y qué tanto sabe, por ejemplo, de la misma licitación del hospital regional y de otras licitaciones que pudieron haberse dado durante el gobierno de Martín Vizcarra en la región Moquegua. Entonces, como te digo, muchos de estos personajes acompañaron al presidente desde Moquegua y probablemente sean fuentes muy interesantes a consultar sobre aquello que saben de esa gestión. Y más aún si es que ellos pueden ser involucrados, porque algunos podrán preferir en este momento una colaboración eficaz antes que ser pasibles de carcelería, ¿no? Muy bien, Martín, yo te agradezco infinitamente esta comunicación. Y te hago una pregunta ya en la calidad de escritor, ¿no? Y también como periodista, naturalmente, ¿no? ¿Esto te invita a seguir ahondando más en este tema? Creemos que es una muy buena fuente y ahora con la actualización de datos, ¿te permitiría hacer una nueva edición de este libro?
La verdad es que en un momento yo pensé que me podía dar lo que ha venido sucediendo para 1 o 2 capítulos más. Te da para más. Pero han pasado tantas cosas que probablemente dé para un nuevo libro. Tampoco es que como periodista, y te soy muy sincero, me quiera cerrar solamente en este tema, pero estoy ahora escribiendo otro libro en el cual sin duda voy a retratar algunos de los pasajes que ahora todos estamos viviendo o acaso sufriendo como ciudadanos, ¿no? Yo te agradezco infinitamente esta comunicación, Martín Rippel, y muchos éxitos en realidad. Ha sido un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.